Así es, donde está también Leonardo Schwebel, a quien saludamos con gusto. Leonardo. Pues muchas gracias, aquí con la nueva receta de Alfaro, 6,200 millones de deuda nueva. No, hombre, es cualquier cosa, pues todo sea por la campaña presidencial, por la Sí, claro. Perdón. Arturo Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo, querido? Pues con el gusto de saludarte, Julio, y pues igualmente a Julio Alejandro, a Leonardo y a Rubén, que es ahora ya mi asesor de tecnología. Sí, es todo, es ducho en la cuestión tecnológica. Rubén Luengas, ¿qué te pareció lo que platicamos hace rato con Berta Luján respecto a las propuestas hechas por Ramírez Cuéllar? En general, ¿qué te parece todo este tema, Rubén Luengas? Pues, me pareció muy tibia, me pareció muy ambigua, me pareció que no se quiso comprometer y que a fin de cuentas pues actuó políticamente en el sentido que entendemos luego la cosa de la política. Me hubiese gustado que fuera mucho más contundente, porque evidentemente desde mi perspectiva y sin tapujos, esta propuesta ambigua también sí se prestaba para malas interpretaciones y para decir, bueno, pues hasta dónde quieren llegar con esa palabra que tú ya bien lo estuviste diciendo de entrar, pero a fin de cuentas que se trata de recortar esta desigualdad histórica que tenemos en México estructuralmente hablando, ¿verdad? De una masa tremenda de gente en pobreza y en pobreza extrema que a fin de cuentas no se ha logrado disminuir de manera importante, radical, como para hablar de un cambio cualitativo en el país desde ese punto de vista. Entonces habría que atacar las causas y evidentemente dentro de las causas sí, el gobierno tiene que recaudar más dinero, hay una tremenda evasión fiscal y los ricos y empresas y corporaciones que no pagan impuestos, se tiene que establecer una política fiscal clara, sin ambigüedad, pero de ahí a querer ambiguamente probar más o menos a ver qué reacción hay o insinuar que pudiera meterse el INEGI hasta dentro de las casas para ver qué tienes, qué no tienes, me suena soviético, ya me suena así medio muy agresivo, ¿no? Ajá. Ya dijo este señor que no iba por ahí, el presidente de la República pues ya le puso un freno, pero pues esta Luján en su calidad de funcionaria de Morena creo que tuvo que haber sido más contundente en mi opinión. Bien, Rubén, muchas gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué piensas sobre el tema? Sí, absolutamente de acuerdo con Rubén. Mira, yo creo que es muy claro que se trata de una de estas iniciativas que pues luego surgen en el seno de Morena y asumimos en muchos casos que pueden ser orientadas a generar una cierta distracción o inflar debates intrascendentes. La verdad es que el asunto pareciera inscribirse en una incomprensión de las libertades fundamentales que deben prevalecer pues en un Estado democrático. Y luego, esto que justamente comenta Rubén, a mí me llama mucho la atención, porque efectivamente vimos a una Berta Luján muy timorata en el asunto, que no se puede explicar de otra forma más que en el esquema faccioso en el que Morena se ha venido desarrollando en los últimos, pues desde su fundación, pero particularmente de 2018 para acá. Y que naturalmente esto pues atiende a una, mira qué bien se escuchó el agua. Parecía una fuente, la calidad, ¿no?, técnica que tenemos aquí, Arturo, El sonido tremendo. El tema de la elección posterior a Morena, que naturalmente pues pareciera estar ahí en una relación muy estrecha con la dirigencia actual del partido, y que la hace tener cuidado para no complicar pues lo que de por sí es complicado dentro de ese partido, que tiene que ver con la posibilidad de resolver su elección en unos meses. Entonces creo que efectivamente actuó Berta Luján de una manera muy política, y la definición presidencial de esta mañana, que si bien rechaza la propuesta, no lo hace como si esta propuesta hubiera salido, es decir, esto de la justicia y gracia y la justicia secas, cuando vemos a veces al presidente actuando así, pues creo que nos queda muy claro que no
se pronuncia de una manera contundente como así lo haría con un partido de su oposición, ¿no? Un asunto como este. Entonces ahí con mucho cuidado dice, bueno, yo creo que no es conveniente, ¿no? Que es la expresión que usa. Entonces, creo que es lo que pensaría. Gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, tu opinión, por favor. Bueno, lo que me lastima de todo esto es el pobre discurso político que tienen los partidos políticos. No me sorprende porque así han sido siempre los partidos políticos, pero uno pudiera esperar que Morena, pues de alguna manera fuera diferente a otros partidos y resulta que pues se rascan con sus propias uñas y que además tratan de sacar raja de cualquier situación. Esta, pues no sé cómo llamarla, idea, locura, ocurrencia y todo lo que conlleva eso, no solamente no tiene ni pies ni cabeza, sino no tiene ningún sustento. Y bueno, pues si a esas vamos, a mí sí me gustaría conocer pues la riqueza de personajes como Tatiana Cloutier, como Bartlett, como Lomelí, como el mismo Ramírez Cuellar. Bueno, vamos a empezar, que empiecen los de Morena a explicar sus riquezas y cuánto tienen y por qué lo tienen y cómo lo tienen. Y ya que tengamos eso, pues ahora nos vamos con el PRI, y ahora que tengamos eso, nos vamos con el PAN y nos vamos con Movimiento Ciudadano. Es decir, esta propuesta es echarle la bolita de la desigualdad a los ricos o a los medio ricos o a la clase media o a los mismos pobres, porque no es ese el tema. El tema es la desigualdad en México y es un tema que no se resuelve con una encuesta o con un estudio o con un diagnóstico. Exacto. Basta salir a la calle para darte cuenta de cuál es la situación del México real, donde hay ricos y donde hay pobres. Esto no es ni siquiera un asunto. Ahora, ¿cuál es la propuesta de un partido político que recibe dinero, que tiene prerrogativas, pero una propuesta política, una propuesta social, y no estas auténticas jaladas de los pelos, que espero que López Obrador, pues efectivamente le faltó énfasis, pero sí mandó a la goma esta iniciativa? Gracias, Leonardo. Rubén Luengas, ¿el presidente López Obrador podrá cumplir sus propósitos, planes y proyectos, la llamada Cuarta Transformación, con menos dinero como está sucediendo a causa de las consecuencias del COVID-19, las restricciones económicas que se vienen, los vaticinios tan negativos? ¿Podrá el presidente salir adelante o tiene que buscar a la desesperada hacerse de dinero por una u otra vía? Mi opinión al respecto es la siguiente. Una promesa que puede cumplir, fundamental, y que la gran mayoría de los mexicanos conscientes y los que votamos por López Obrador, es la promesa de ir en contra de los corruptos y de la corrupción, sea quien sea, quitando a su hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad, sea quien sea. Entonces, si verdaderamente existe una nueva visión, una nueva cultura política de ir en contra de la corrupción, y también que tengamos que definir corrupción, porque hay que ver que si yo soy cuate de la Cuarta y puedo entrar a un canal de televisión y soy cuate de la Cuarta y puedo llegar a... No estoy robando, pero puedo estar, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de entender esto de la corrupción. Y la mayoría de los mexicanos, creo yo, que estamos verdaderamente esperando que en este sexenio se meta el acelerador a fondo, no para la venganza. Nadie quiere venganza, yo no quiero venganza. Quiero vivir en un estado de derecho, en un estado de justicia. Entonces, en ese sentido, él puede cumplir aquello, y para eso no se requiere necesariamente la cuestión del dinero. Ahora bien, cuando él se ha comparado con el tema del presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, que enfrentó la gran crisis del 29 y que efectivamente sacó a los Estados Unidos adelante con la creación de infraestructura, con un gran gasto social, con dar trabajo. Bueno, evidentemente que eso se requiere de dinero. El dinero es la leche materna de la política.
Entonces, María Félix me dijo una vez, mira, el dinero no es la vida, pero cómo calma los nervios. Entonces, el dinero le calmaría mucho los nervios al presidente para poder enfrentar su idea de cuarta transformación. Se requiere de dinero para una cuarta transformación, para infraestructura, para proyectos. Y luego, pues de repente, pum, le llega un señor Trump que de repente le dice, sí, pues ahí te van los aranceles, quiero esto en la cuestión migratoria. Y ahora la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, ¿sabes qué? Pues te puedo tipificar a los cárteles como terroristas, ¿eh? Uh-huh. Vamos a utilizar ahora al ejército, si no, digo, no sé si lo hizo Trump o no. Se cruzó Trump, se cruzó la pandemia, se cruzó el coronavirus, se cruzaron los imponderables de la política, y si él tenía proyectado algo, es evidente que la realidad le está poniendo obstáculos enormes, entre ellos la falta de dinero. Bien, gracias Rubén. Arturo Rodríguez, la misma pregunta respecto a si el presidente puede salir adelante con poco dinero, y agrego algo más, Arturo, si es necesario pensar en esa progresividad fiscal, es decir, que a fin de cuentas los que más ganan paguen más en relación con la desigualdad social en México. Bueno, yo creo que, me parece que una de las grandes cuestiones de estos tiempos es que nuestra condición, justo por todos estos imponderables que ya enumeraba Rubén, han llevado al presidente a tomar una serie de decisiones que nos colocan ante pues proyecciones difíciles de aquilatar. Yo pensaría, en principio, que resulta difícil saber cómo, qué efectividad puede tener su plan. Es decir, a mí me gusta cuando escucho que primero son los pobres, cuando escucho que el gobierno va a destinar sus recursos a los pobres, que efectivamente están estos planteamientos de progresividad. En fin, todo lo que además a diario repite y da este manifiesto económico de la economía moral, este segundo manifiesto, pensaría yo. Y sin embargo, cuando vemos la aplicación práctica de las decisiones, creo que surgen dudas naturales ante un esquema que resulta nuevo. Yo podría poner algunos ejemplos como esto de las medidas para enfrentar la crisis que enunció el 5 de abril y que luego, si no me equivoco, el 23 de abril se convierte en un decreto muy polémico, entre otras cosas porque habla de una reducción del 75% del gasto del gobierno, eso implica el cierre prácticamente de la mitad de la administración pública, que no tiene que ver con los programas y proyectos que él planteó desde el arranque de su administración, y que hay una serie de consecuencias. Justo esta semana en proceso yo ya planteaba una de estas consecuencias, y es que esos recortes están impactando a mediana y pequeña empresa, que son contratistas, proveedores gubernamentales, y veíamos el caso de los trabajadores de limpieza, que ya se estima en 60,000 despidos de empleados de empresas de limpieza que le daban servicios al gobierno. Uh-huh. Es decir, hay una serie de efectos colaterales de esta medida, y la otra que inclusive raya en los linderos de la ilegalidad, como es la donación del 25% del salario y la renuncia a los aguinaldos, como una medida de ahorro, dice él, cuando, bueno, sabemos que los ingresos son irrenunciables. Entonces en las dependencias andan viendo cómo le hacen para innovar esquemas que les permitan aceptar como una donación que sea voluntaria, dice el decreto, donde naturalmente pues tampoco hay necesariamente disposición de hacerlo, porque la gente contrae compromisos, ¿no? Que tiene que pagar la hipoteca o la mensualidad de no sé qué o la renta, y de repente se ve frente a un decreto de esta naturaleza. Entonces, digamos que en muchos aspectos esta política de
para enfrentar la crisis económica, a mí me parece que nos plantea muchas dudas. Él está convencido de que va a poder resolverlo activando la economía desde abajo, y a mí me gustaría pensar que sí. Sin embargo, insisto, creo que hay elementos muy claros que nos permiten suponer que quizás pues los escenarios al futuro inmediato y no sean tan optimistas. Bien, gracias Arturo. Leonardo Schwebel, ¿cómo se podría hacer de dinero el presidente López Obrador para cumplir con todos los proyectos que tiene, algunos ya encarrilados y otros pues todavía en situación muy crítica? Pues la pregunta más bien es cómo le hace, porque sí veo que tiene dinero, porque además está cumpliendo con lo que critica. En el caso específico del Tren Maya, pues está utilizando recursos para el Tren Maya con el mismo sistema globalizador, neoliberal, capitalista o como se le llame. Los tramos para este tipo de proyecto, pues se le dan a los mismos de siempre. El primer tramo es una empresa china cuestionada, junto con una empresa portuguesa que hizo contratos a modo para Enrique Peña Nieto. Otro segundo tramo es Carlos Slim, que pues Slim gana todas las adjudicaciones, solicitaciones desde Salinas para acá. El tercer tramo que está en Veremos y el cuarto tramo que se lo dio a Ica. Es decir, son los mismos de siempre, los mismos nombres que hemos escuchado. En esos nombres, por cierto, aparece el cuñado de Salinas de Gortari. Así que, pues, son los mismos Larreas, Slim, y esa gente son los mismos que en su momento, pues, apoyaron a Salinas, apoyaron a Cedillo, apoyaron a Fox, apoyaron a Calderón, apoyaron a Peña Nieto. No surgen nuevos liderazgos empresariales que tengan nuevas ideas, que tengan nuevos proyectos, que tengan nuevas fórmulas, no surgen. Lo mismo pasa en el aeropuerto, lo mismo pasa en el famoso Tren Maya. El problema en esencia es que no hay hasta el momento un golpe certero ante este tipo de situaciones. Voy a decir algo que quiero que quede muy claro, porque en la anterior participación alguien mochó mi comentario y armó un escándalo. Lo voy a decir muy claro. Felipe Calderón, y para todos los que me mochan los comentarios, ahí les va, para que lo corten bien. 3, 2, 1. Felipe Calderón debe de estar en la cárcel. Punto y seguir. Pero en este país tan permisivo, Felipe Calderón publica un libro y está libre. ¿Dónde está el combate a la corrupción? Bueno, López Obrador en la mañanera de hoy habló de 200, en su ensayo que presentó hace unos días, 240,000 millones que no se pagaron o que se condonaron o que, como se llame, los impuestos. 240,000 millones. ¿Dónde están los responsables de eso? No pagan los impuestos, y aunque los ventanees, aunque los ponga, aunque esta política de te voy a convencer, pues miren, a mí no me convence esa política. Yo simple y sencillamente creo que si hay 20, 30 o 100 empresarios que deben 240,000 millones de pesos, que por un demonio los paguen y se acabó el asunto. Aquí es una cuestión no de venganza ni de justicia, hay que ser parejos, y hasta el momento yo no he visto eso parejo. Bien, Leonardo, solo para precisar, ¿ese corte de tu comentario anterior fue hechura nuestra o de quienes reproducen segmentos de otras cuentas? Buena pregunta, yo me quedé pensando. Sí. No, de las personas, personas que se encargan de distribuir. No, ustedes no, para nada. No, me refiero a que la gente que corta cosas, hice un comentario a la mitad que parecía que estaba yo diciendo algo a favor de este personaje que obviamente nunca en mi vida he dicho, pero como nada más cortaron un pedacito, pues me tundieron en las redes de que yo, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, y no, yo lo que dije en ese momento lo vuelvo a repetir. Felipe Calderón debería dar gracias
de que vive en México, porque en otro país estaría en la cárcel. Muy bien. Es que es México libre, es México libre, México por eso libre. está libre. Ya nos vamos a poner literarios, a ver, Rubén, y recuerden, Leonardo, Arturo, Rubén, que pueden intervenir ustedes, interactuar. Yo soy aquí solamente un agente de tránsito, un agente vial para facilitar que ustedes puedan fluir en sus comentarios, pero con toda libertad, por favor. Y Rubén Luengas, ¿qué opinas sobre estos esfuerzos literarios, tanto de Calderón con este libro como el presidente López Obrador con su ensayo? Bueno, no, fíjate que no he tenido acceso al contenido del libro de Calderón. Ajá. No, de verdad que no he tenido acceso. Entonces sería falso dar una buena. Pero ¿qué se puede esperar de estos tipos? Mira, ¿qué digo yo? Cuando el señor Fox anduvo ahí con su libro La Revolución de la Esperanza, ni siquiera lo escribió él, se lo escribieron. Y ninguna revolución de ninguna esperanza, ¿te acuerdas? El libro Sí. que anduvo promocionando en los Estados Unidos. De hecho, cuando yo le entrevisté a Fox, ahí estaba te hablo de Fox, ahorita paso a Calderón. Cuando hablo de Fox, ahí estaba la persona que se encarga de una especie de JJ Rendón, estos personajes que hay ahora incrustados. La empresa de ese hombre, que ahora no recuerdo el nombre, dice: esta es la empresa que le puede hacer creer a usted que su perro es gato. O sea, bueno, estos libros están hechos a modo, allá en los Estados Unidos. Acuérdate que de cara a una cuestión presidencial, y aunque Calderón no puede ya, pero sí a través de México Libre, sacan un librito. Alguien una vez me dijo, que le preguntó a un presidente, le decían: ¿cuál es el día más difícil de un presidente? Dice: el primer día como expresidente. Pues yo creo que Calderón no duerme como expresidente, el tipo está aferrado, quiere regresar al poder, igual que el Fox, a través de la esposa. Entonces estos intentos literarios distan mucho de ser literarios, son panfletos de tipo político, me refiero al de Calderón, y el ensayo del otro, ¿a cuál te refieres? ¿De López Obrador? ¿Cuál es? De la nueva realidad económica ante el COVID-19. Bueno, pues no he leído el contenido, o sea que no puedo opinar, pero la nueva realidad económica, ¿cuál es la nueva realidad económica? Personal punto de vista, no quiero embaucarlos en esto. Desde mi punto de vista estamos asistiendo ante la demolición controlada de la economía mundial. Así como tiraron el edificio número 7 el 11 de septiembre, que han pasado todos estos años, ya hay mucha gente que no sabe que hubo un edificio que fue, según Larry Silverstein, el arrendador del edificio, que fue derrumbado en cuestión controlada el mismo 11 de septiembre, según él, y que se cayó y que no chocó ningún avión ni nada. Bueno, igual ahora estamos asistiendo ante esta cuestión, demolición controlada de la economía. ¿Y quiénes la controlan? Los mismos de siempre, que quieren establecer su nuevo, ya lo dijo ahora el señor Ricardo Monreal, para que no me tape, ya dijo el nuevo orden mundial del COVID. Todo el mundo ya está hablando ya del nuevo orden mundial. Entonces, no he leído el de esto, pero sin duda, ante el COVID tenemos, yo no sé si la nueva normalidad es eufemismo para el nuevo orden mundial, que incluso el 1 de mayo, la secretaria de Hacienda de España terminó su discurso, cuando no lo terminó, yo terminé la edición que hice del mismo, en el momento en que dice: para que España navegue muy bien en el nuevo orden mundial. Lo acabo de decir el 1 de mayo esta señora. Entonces, claro. También Ricardo Monreal, sería tú que tienes influencias, porque antes me pelaban, yo los entrevistaba para Telemundo, Univisión América, pero ahora para mi canal no me pelan muchos, a ti sí te siguen pelando. No te creas. Ricardo Monreal. No te creas, Ricardo Monreal jamás ha querido dar una entrevista conmigo, ni en Radio Centro, ni en La Octava, ni ahora. No sé, tengo una relación fluida con él, pero supongo que sus asesores de prensa le han de decir que no dé entrevistas que lo puedan colocar en cierto riesgo. Pero bueno, pues ¿qué caramba quiere decir con nuevo orden mundial? El de Kissinger, el de Bush, claro. el de sobran claro. Los personajes, ¿no? Sería interesante ver. Bien, gracias. Arturo Rodríguez, vamos dándole un girito distinto a esto. ¿Y cómo ves el tema de Javier Duarte de Ochoa, que confirman que solo va a tener como sentencia 9 años de cárcel, que se le revoca el decomiso, al menos temporalmente, de 40 propiedades? Y si las cosas van como se están planteando, acabamos de hablar con Noé Zabaleta, corresponsal de Proceso,
en Veracruz, quien ha dicho que en 1 año y medio podría estar ya tranquilo Javier Duarte de Ochoa, yendo a firmar cada 15 días el libro de firmas en algún juzgado. Pues sí, es posible, porque se acumula lo que lleva encerrado, más la levedad de la pena quizás le posibilitaría efectivamente una libertad bajo caución. ¿Sí se escucha bien, perdón? Sí, se escucha bien en general, algo se escucha como de un ruidito, como un grillito, ahora sí que estamos en la grilla todos, pero algún grillito se nos está metiendo por ahí, a lo mejor el micrófono de alguien roza con la ropa o con alguna cosa por ahí. Ustedes sí. O tienen una bocina prendida. Sí, eso también es posible, pero yo no tengo, entonces. Bueno, ustedes son expertos ya. Vi tus notas sin pauta, Arturo Rodríguez, muy bien realizadas, con un estudio que con imagen y toda la cosa muy bien, así es que ustedes son los expertos en esto. Adelante, Arturo. Mira, creo que una de las cosas que nos agravian mucho a los ciudadanos, aquí es un comentario más como ciudadano, es ver cómo existen estos casos escandalosísimos de corrupción y luego nos encontramos con esta pues justicia tan laxa o tan levísima, cuando esperaríamos que después de todo lo que surgió y de todo lo que sabemos, porque se ha dado a conocer, porque se ha investigado, porque se ha comprobado, terminen tan campantes con una situación evidentemente privilegiada. Y especialmente ofende porque, bueno, quien haya visitado una cárcel, quien tenga algún conocido que haya pisado la cárcel, algún familiar, pues sabe que ese infierno carcelario está plagado mayoritariamente ahí sí que de pobres, de aquellos que no han tenido las capacidades para poder contratar a esos grandes despachos que garantizan pues las mejores condiciones para el alto criminal, especialmente para aquel de cuello blanco. Y para el criminal político, como sería el caso de el exgobernador Javier Duarte. Y me parece que este caso, siendo uno de los emblemáticos de corrupción de los gobernadores de los estados, tendría que tener otro desenlace. Todavía falta ver, creo que hay algunos procesos pendientes, es decir, no es la única causa, y además la revisión del Consejo de la Judicatura, que ya el presidente medio orientaba hoy. Pero en principio me da la impresión de que hay pues una sensación decepcionante en el resultado. Ahora, aquí también hay que ser muy claros, luego yo veo los comentarios en YouTube, esto no es contra el presidente López Obrador, para que se serenen los... se tomen su té de tila. Naturalmente, porque este es un proceso que de entrada se armó la administración pasada bajo un esquema y una averiguación previa que desde un principio se veía que iba a tener deficiencias notables, y de un proceso judicial que es ajeno al Poder Ejecutivo, como ya puntualizó López Obrador en la mañana, pero me parece que siendo uno de, o sea, diría yo, es la primera sentencia del sexenio que vemos en relación, hablando de un ámbito temporal, a uno de los grandes casos de corrupción, y queda en esta sentencia ridícula, ¿no? Con su riqueza prácticamente pues garantizada para que pueda subsistir él y no sé cuántas generaciones. Claro, bien, entonces, gracias. Sí, ese es el punto. Sí, Arturo, muchas gracias. Leonardo Schwebel, sobre este tema de los Javier Duarte de Veracruz y los Duartes de Jalisco que tú conoces, villas panamericanas y quién sabe cuántas cosas pendientes por allá. Pues mira, si quisieron poner un ejemplo, lo hicieron muy bien, porque a partir de ya cualquiera puede robar utilizando prestanombres, utilizando familiares, utilizando el esquema de las empresas fantasmas, para que resulte que una persona del Poder Judicial diga que como no se puede comprobar la autenticidad ¿qué no sabe que estos mafiosos políticos mexicanos que tenemos
son muy inteligentes, no tienen un pelo de tontos, ni modo que pongan todo a su nombre, ¿verdad? O sea, se necesitaría ser un verdadero pelafustán para poder hacer eso. Entonces, el premio a la corrupción, a las empresas fantasmas, a acumular bienes como este hombre, la primera pregunta es, ¿cómo le hizo para acumular 40 propiedades? O sea, esa es la pregunta. Y con base en eso, pues ya podemos investigar toda una serie de cosas. Yo lo dije desde el primer día, de que este asunto de Duarte era un montaje, por eso se estaba riendo de nosotros, era un montaje orquestado para un poquito acallar al Coliseo romano, que en ese momento estábamos pidiendo cabezas, y el César, que era Peña Nieto, pues de su lista, amplia lista, pues imagínate por orden bueno, Rosario Robles, Lozoya, Videgaray, y este, bueno, pues vamos a meterles a Duarte para que no estén discutiendo. A final de cuentas, sabemos que va a salir antes de los 9 años, que esos 9 años son un ridículo, pero a mí no me importa que se pudra en la cárcel o que se quede 100 años o que se quede 1, que regrese lo que se robaron. Esta es una sentencia de abundancia, es una sentencia para justificar y decir, roben lo que quieren, les voy a poner poco tiempo en la cárcel, y cuando salgan, como salió el Bester Gordillo, con todas sus propiedades intocables, pues entonces, si querían poner un ejemplo, no lo van a lograr bajo estas condiciones. Bien, gracias, Leonardo. Rubén Luengas, fíjate que ha presentado una solicitud de amparo una persona que dice que es de una fundación altruista que pretende que un juez impida que Hugo López-Gatell siga dando conferencias de prensa nocturnas porque dice que están llenas de imprecisiones y mentiras que le hacen daño a la sociedad. El juez ya dijo que es improcedente y que hay vía libre para que continúen esas conferencias nocturnas. Pero dime, Rubén, ¿tú sientes que la sociedad está suficientemente informada de lo que está pasando, que la cifra sobre el COVID, contagios y muertes es precisa y confiable, o estamos en un momento de cierta viscosidad informativa en el tema? Ay, mi estimado Julio, tocas un tema bien delicado que creo yo que va más allá de nada más el conteo de las víctimas y el conteo de las personas que hayan fallecido por COVID-19. Yo creo que a nivel mundial, yo imagino que ustedes que están bien metidos en YouTube, yo ahora también lo estoy, nos podemos percatar de que nunca había existido un nivel de censura a nivel mundial desde el 11 de septiembre, cuando el 11 de septiembre hubo una tremenda censura, pero nunca tan coordinada como está ahora acerca del famoso COVID-19. Y nos ponen inclusive en muchas páginas, entonces, entre por favor, te ponen, miren, esta es la información confiable y la información oficial. Ya lo que digan en este canal, yo por ejemplo ayer saqué un tema y otra vez, si lo ven, no tengo un solo anuncio. Quitaron los anuncios, te castigan ahí. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que se está estableciendo una especie de pensamiento único y México entre ellos, lo cual insisto, ojo, no estoy diciendo que la gente no crea, no, para nada. Tengo amigos que tienen amigos en un hospital, me dicen que varios médicos han muerto, etcétera, etcétera. Pero se ha logrado establecer una especie de corriente informativa muy homogénea, pero llena de contradicciones a nivel internacional sobre este asunto y respecto a lo que va a venir después para el mundo. De hecho, me llamó muchísimo la atención que Gatell en Televisa le dijo a esta muchacha de Atando Cabos o de Televisa, pues que le dijo, oiga, que la gente quiere saber cuándo vamos a regresar a la normalidad. Pues yo creo que nunca, nunca. Entonces hay un gran debate. Mientras Bill Gates dice, no, para regresar a algo parecido a la normalidad son la vacuna global. Y mientras otros, en fin, pero las voces, digamos, un poquito se me hace pensar en Leonardo da Vinci. No, que Leonardo da Vinci, en Galileo. Galileo se tuvo que retractar porque el conocimiento convencional en aquel momento, representado por la iglesia, fue, oigan, usted se retracta para salvar su vida. Pues yo escucho voces de personas muy inteligentes
no conspirativas, como muchos tontos útiles insisten en todo aquello que no les cabe en la cabeza en calificarlo como tal, muchas voces de gente inteligente, interesante, no, vámonos. Entonces, cuando me hablas de esta cuestión de cancelar las conferencias de prensa, pues no sé, ¿te acuerdas aquel simulacro que hubo en octubre de Bill Gates junto con el Foro Económico Mundial? Ahí estaba el mero mero de Johnson Johnson y estaba evidentemente bueno, también lo organizó Job Hopkins. Según tengo entendido, el subsecretario de Salud de México, Hugo Pérez-Gatell, una parte de su formación fue en John Hopkins. Con esto no quiero decir nada. Lo que quiero decir es que los periodistas tenemos que escudriñar y tal. ¿Cómo se llamaba aquel periodista que se despedía? Good Night, Good Luck, que hay hasta una película. Sí, claro. Murrow, ¿no? Murrow. Bueno, él descubrió cómo estaban contaminando a los trabajadores indocumentados en la Florida con los productos, con pesticidas. Ese es el periodismo, lo querían ocultar. Y él lo descubrió y ya ves cómo le fue en feria. Claro. Entonces, por ahí van mis reflexiones. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Arturo Rodríguez, sobre este mismo tema, bien informados, mal informados, viscosidad informativa, ¿cómo andamos? Yo creo que una de las cosas de las que yo suelo tener como punto de partida en fenómenos como en general que tienen que ver con la vida pública es que el poder, sea quien sea el que ocupe el periodo temporal para ejercerlo, siempre trata de mantener un control de lo que ahora dicen la narrativa, ¿no? Un control del discurso que todos tenemos que asimilar como parte de lo que en la perspectiva del poder debe de ser. Y partiendo de esa idea, me parece que ha sido un acierto del gobierno de López Obrador designar a Hugo López-Gatell en la medida de que tiene muchas habilidades de comunicación, una personalidad ciertamente histriónica que inclusive le ha permitido generar una corriente de opinión popular, digamos, en el sentido de que más allá de sus condiciones políticas, gubernamentales y de formación, es un tipo bien parecido, que habla bien, etcétera. Y creo que en realidad gran parte de estas conferencias abonan a la confusión en la medida en la que acumulan una serie de temas que yo no me atrevería, porque no tengo elementos, pero que acumulan muchísimos temas en un periodo muy breve y además diario, que dejan muchas dudas y muchos espacios al sobreentendido, a la interpretación y a la posibilidad de saturación informativa. Claro, si nos centramos únicamente en las cifras que da al día, pues quizás podamos decir, bueno, pues estoy informado de cuántos contagios reconoce, de cuántos muertos ha habido, etcétera. Pero aún en eso, me parece que el trabajo que han realizado algunos periodistas para clarificar aspectos que tienen que ver con lo que evidentemente sí han sido contradicciones, y el caso de la reportera de Reforma me parece que es el más representativo, han sido respondidos de una manera que no abona a la información. Es decir, López-Gatell tiene tantas habilidades oratorias y de participación, de exposición pública, que ha convertido a los reporteros en una especie de bobos con preguntas tontas que tienen que ver más con la actitud de él que con el sentido de las respuestas que tendría que estar dando. Y eso a mí me parece preocupante. Naturalmente podemos hacer un ejercicio autocrítico del periodismo, como mucha gente, sí, lo que quieran, pero en concreto el tema de estar bien informados me parece que no se satisface, pero sí es útil para la definición del criterio que desde la perspectiva oficial se nos impone. Esa sería mi crítica.
Gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, y comento, además de la mañanera y de la conferencia de López-Gatell, pues también hay ahora una conferencia con la secretaria de Economía sobre asignación de créditos inmobiliarios. Leonardo Schwebel, por favor. Que pues prácticamente pasa inadvertida esa conferencia, creo que a nadie le interesa, que a nadie le importa. Mira, normalmente cuando ocurren este tipo de cosas, culpan al mensajero o culpan al cartero cuando el problema es la carta o cuando el problema es el mensaje. Ningún medio de comunicación inventó la palabra domar la epidemia. Nadie la inventó. No es titular de ningún periódico, no es un comentario de algún reportero o de algún periodista. Domar la epidemia es una frase de López Obrador. El aplanar la curva no es un titular de ningún periódico, de ningún medio de comunicación, de ningún canal, de ningún chayotero, de ningún nada. Fue una expresión de López-Gatell. Es decir, cuando tú tienes que explicar 5 veces lo que ya explicaste, la culpa no es del que no entendió, la culpa es de quien lo explica. Si un estudiante de un salón no entendió la clase, no es, a lo mejor es porque se distrajo, porque es un tonto, pero cuando la clase no entiende, entonces el problema es que el maestro no lo supo explicar. Ellos mismos se han confundido con su inicio de los preparativos para lo que llaman la nueva normalidad. Mientras el presidente dice que la próxima semana vamos a ir entrando a la nueva normalidad, esto lo dijo la semana pasada, no lo digo yo, lo dijo Gatell. Hoy Gatell dijo que no, que esto va a terminar hasta el día 30. El 31, por cierto, se lo están saltando, no sé por qué, el 31 creo que va a ser día libre para todos, porque es el 30, termina la sana distancia y el 1 de junio empieza la nueva normalidad. Ellos mismos han cometido muchas de estas frases extrañas que lo único que hacen es confundirnos. Si a mí me dice que la epidemia está domada o que la curva está aplanada, yo inconscientemente puedo pensar que esto está controlándose y no se está controlando. Ayer en la noche, en el reporte que dieron en la noche, nos dieron un resultado de casos confirmados, que es el segundo día con más casos confirmados. Efectivamente nos recetan todas las noches una serie de cifras, pero no nos hacen entender cuál es el significado de esas cifras. Es decir, aquí hay 2.405 casos, bueno, pues eso significa que hoy es el segundo día con más. Uno lo tiene que interpretar y uno tiene que empezar a hacer cuentas, decir, bueno, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué, por ejemplo, Quintana Roo empezó muy alto y ahora está muy bajo? Bueno, son explicaciones que parecen más bien explicaciones políticas a otra cosa. En la mañanera de hoy, López-Gatell parecía más enojado por las interpretaciones que no solamente nosotros, es muy difícil estar viendo la conferencia de la noche toda la hora y de ahí aprender la clase que nos dan. Por eso es que hay que saber explicar. Yo estoy a favor de la mañanera y estoy a favor de la nocturnera y de la otra, pues también estoy a favor, aunque no tiene el eco que tienen, pero pues qué bueno. O sea, el exceso de información me parece excelente. O sea, no tengo nada contra el exceso de información. Prefiero el exceso de información al silencio sepulcral con el que hemos vivido tantos sexenios. Pero algunas expresiones deben de cuidarse para que la gente que no se chuta todas estas conferencias, ni que lee todos los periódicos, pero que sí a lo mejor ve un titular de no sé qué y de no sé cuánto, pues cae en el tema de, este monstruo ya está domado, pues vámonos de fiesta. La curva ya se aplanó, pues vámonos de... Mira, te voy a poner otro caso rápidamente. La Organización Mundial de la Salud en estos momentos está llevando a cabo su Asamblea Mundial, 18 y 19 de mayo. Acaban de salir la Organización Mundial de la Salud con que este virus, el cubrebocas, tapabocas o como se le llame, no sirve de nada porque según la Organización Mundial de la Salud, el virus cae por gravedad. Es decir,
¿Dónde? Perdón. O sea, perdón, Claro. discúlpame, si todo mundo ya invirtió, deja tú Ajá. lo que tú y yo gastamos, toda la infraestructura que hay, nada más por el tema de cubrebocas, y ahora la Organización Mundial de la Salud, 5 meses después de la epidemia, o en el 5º mes de la epidemia, nos dice, los cubrebocas no sirven. Tú, como informador, ¿a quién le echas la culpa? Bueno, ¿saben qué? Quítense, pónganse, quítense, pónganse, quítense. Y también dijo que tocar objetos ya tampoco es contagio. Así es. Entonces, ¿con qué me contagio? Claro. Pues, ¿quién sabe? Y conste que estoy citando a la Organización Mundial de la Salud. Claro. No es... Entonces, ¿a quién le vas a creer Sí. si tú eres el cartero? Claro. Bien, Oye, Leonardo, muchas gracias. Estamos ya en la parte final, son las 3 de la tarde con 2 minutos. Rubén Luengas, ¿qué despiporre traemos con subir, con bajar, como dice Leonardo Schwebel? Te lo quitas, te lo pones, y no solo en la cuestión sanitaria, sino también en la política, los empresarios, las críticas, las declaraciones de Ramírez Cuellar. ¿Para dónde vamos, Rubén Luengas? ¿A la incertidumbre y quién sabe qué sea lo que salga más adelante? Ay, mi querido Julio, mira, otra vez ya vi aquí en el chat, pero pues ni modo, ¿no? ¿Ahora qué te dicen? No, igual, las conspiraciones, no sé si es gente que lo hace por tratar de molestar, a mí no me molestan con eso, A me veces molesta, quieren llamar tu atención, a veces son... o tal vez quieren llamar la atención, ¿verdad? Me Una preocupa vez- sinceramente la falta de conciencia que hay, porque la gente, este concepto de nuevo orden mundial, la primera vez que se lo escuché fue a George Bush padre. Y hay todo un discurso ahí, lo tira. Lo ha dicho el que fue el secretario de Estado de Obama, lo ha dicho Obama, lo ha dicho Clinton. No se diga Kissinger, que tiene un libro publicado. Entonces, después del 11 de septiembre, Kissinger, en un video ahí dice, esta es una gran oportunidad para el nuevo orden mundial. ¿Por qué hay gente tan tonta que se pierde su tiempo en lugar de informarse, en entender que en la élite mundial que existe, que no la estoy inventando yo, quieren un nuevo orden mundial y ya se venía toda la crisis esta económica que nunca terminó, la del 2008, por eso te estoy hablando de el derrumbe controlado, la demolición controlada de una economía donde los de arriba quieren seguir quedando arriba, y con el advenimiento, que es lo que hay que detectar y descubrir, ¿qué demonios quieren de nosotros los seres humanos? ¿Qué demonios quieren? ¿Nos quieren llevar a una nueva esclavitud? Hay un libro maravilloso por ahí que se llama The End of Work, el fin del trabajo. Es un visionario ese tipo que vino describiendo todo esto. Decía Leonardo de la mascarilla, yo las tengo aquí guardadas y no lo tomen como una rebeldía, aquí está, nomás porque cuando me dejan voy al supermercado a comprar mi tequila para hacer gárgaras de tequila. Eso, muy bien. No, pero ayer me fui a jugar tenis, el sábado también. Mi sistema inmunológico está ahorita mejor, recibí el sol, el aire, respiré, corrí, le pegué. Sí, te ponen ahí gel, te ponen ahí la entrada, una serie de cosas, te limpian los zapatos. Lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo es fortalecerlo. No, pero quédate encerrado, quédate con miedo, que se te baje todo, que estés con la paranoia de que una tos y ahí ya tengo que llamar a la Cruz Roja, al 911, por favor. Sí hay que cuidarse, yo no digo que sea. Tengo un amigo que trabaja en nutrición. De hecho, he hecho reportajes. Yo llevaba un programa como reportero hace años en Univisión que se llama Consulte a su médico, que conducía esta Gamis. Bueno, que fue donde conocí al doctor Lamoglia. Tengo amigos, entrevisté al primer médico que trató el primer caso de SIDA en México, el doctor Samuel Ponce de León, que te lo recomiendo mucho. Hay gente que se está muriendo ahí, hay enfermeras que están verdaderamente, pero resulta que no todos son de COVID. Les da COVID, tenían otra enfermedad, como si yo a mí me da ahorita en este momento, soy diabético, en fin, pero hay otros que ya están, como Oscar Chávez, el chupe, el cigarro, 85 años, le dio COVID y murió. Bueno, hay una gran desinformación, pero para concretar, aún así con el riesgo de que la gente te quiera hacer de anacoreta, la gente, la mayoría no, en mi canal si ves los comentarios, están buscando establecer un nuevo orden mundial, ya han encontrado el virus obediente, el virus perfecto. Analícenlo bien. De hecho, perdón, pero yo todavía no entiendo, me lo pregunto y no le hace que digan lo que digan, explíquenmelo.
¿Qué quiso decir López Obrador en 2016 en su tweet cuando Jeremy Corbyn se reunió con él en Tabasco o en Palenque o en no sé dónde y dice, aquí estoy con Jeremy Corbyn y hablamos de un nuevo gobierno mundial justo y solidario? Le escribí a su Twitter, Andrés Manuel, ¿qué significa, tú que hablas de soberanía, un gobierno mundial justo y solidario? Yo no voté por López Obrador para un gobierno mundial, sino para un gobierno mexicano, justo y solidario, que termine metiendo a la cárcel a los ladrones que tienen crucificado al país de corrupción. Entonces, ¿de qué carambas estamos hablando cuando ahora el presidente, no, pero no lo preguntes porque te van a tachar de paranoico? Me vale que me tachen de paranoico. Yo quiero vivir en un mundo libre y no de vigilancia electrónica permanente y que me quieran meter microchips. Quien dice que esto es falso no sabe lo que dice. Y hay un reportaje de años, de 1976, que pasé ayer de 60 minutos, cuando les vendieron al pueblo norteamericano la panacea de la vacuna contra la gripe, Dios mío, ¿cuál era? Ahorita me recuerdo. Y resulta que miles de personas quedaron con daño cerebral y paralíticos. Ahí está el documental de 60 minutos. Pero la gente no se informa, si no leen ni el periódico, ya mucha gente. Entonces, estamos desinformados y muchos nada más de sus fuentes confiables y totalmente perdidos en el espacio. Es un momento de todos coadyuvar a sacar de esto lo mejor de la dignidad humana y no que la élite de siempre nos quiera meter en una nueva esclavitud. Pues Rubén, tienes muchos comentarios por leer en el chat de aquí, porque está lleno de comentarios respecto a lo que estás diciendo. Gracias, Rubén. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el futuro inmediato? ¿Cómo ves la política, la salud, el nuevo orden económico, el nuevo escenario que necesariamente se viene más adelante? Mira, yo diría en principio que independientemente de lo que estamos analizando como parte de los asuntos públicos, me parece interesante destacar que en efecto no hemos visto que se haya desbordado la capacidad hospitalaria como ocurrió en otros países. Uno veía las estampas de Ecuador y a mí me resultaban particularmente pues temibles, y que por lo pronto pues lo que hemos visto en México ha sido una relativamente buena organización, al menos hasta donde alcanzamos a ver, que creo que pues mucho se ha centrado la discusión en aspectos que pueden ser no necesariamente relevantes para el mediano y largo plazo, y que efectivamente creo que la gran preocupación que viene es la del tema económico. Uno de estos asuntos creo que se expresa, o es un asunto que se expresa en la incorporación de los tres sectores, el de la construcción, el de la minería y pues básicamente automotriz, porque es automotriz, autopartero, aeroespacial, ferroviario y no me acuerdo qué otro, que forman parte de esto. Hasta motos y bicis entran ahí en lo de esto de fabricación de equipos de transporte. Uh-huh. Pues que hoy fue muy clara la definición de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, cuando dice, bueno, teníamos que, no podíamos prever la activación de la cadena productiva, pues sabemos que van a tener necesidades de proveeduría en Estados Unidos y Canadá, pero teníamos que entrarle porque viene el TEMEC para el 1 de julio y entonces la industria tiene que irse preparando. Entonces hay una decisión económica que va más allá de lo sanitario, que fue esta incorporación de los sectores como esenciales, y que además suena muy lógico, es decir, activas construcción, activas automotriz, activas minería, porque pues son los que le dan insumos a estas otras dos, y eso va generando poco a poco. Ahora, naturalmente, pues va a haber un impacto tremendo. Yo insisto en que creo que no hemos logrado dimensionar hasta dónde va a llegar esto, y naturalmente, ante una mayor conflictividad o complicación económica, yo ya empiezo a tener pláticas. Mira, lo voy a decir, perdón que me extienda un poco, Leonardo, Julio, pero sí,
es la cuestión de estar escuchando lo que yo escuchaba cuando era niño o cuando era muy jovencito. Es decir, yo vengo de una generación que nacimos, crecimos en crisis. Y yo recuerdo, por ejemplo, siendo muy pequeño, pues aquellas expresiones que había en el ambiente, y de repente uno ya siendo niño escuchabas por ahí, me acuerdo una que se me quedó muy grabada, el anatocismo, este otro de la contención salarial, la inflación, que eran palabras, yo tenía 3, 4 años de edad y las oía porque eran las crisis allá del 82 y todo esto. Luego llegaron los 90, pues siendo adolescente, y justo ahí, que es cuando ya tiene uno una toma de conciencia, poco a poco, de la realidad del país, pues uno iba viendo los deterioros, la gente en el desempleo, la desesperación de muchas personas, querer comprar dólares para poder más o menos asegurar su patrimonio, el asunto, me acuerdo, suicidios sí, claro, de familias que ya no podían, los embargos de las casas, ese tipo de cosas que hoy empiezo a escuchar ya, expresiones que me remiten al 94, 95, cuando decimos los de mi edad, los años felices, los años dorados, cuando nomás extendías la mano, ¿verdad? Para que no tenías que preocuparte mayor cosa, y uno esperaba en aquel tiempo que pues cuando crecieras no te fuera a volver a tocar una cosa como esta. Entonces, estamos empezando y naturalmente eso va a tener una conflictividad política mayor. Yo creo que hace ratito se ponía muy claro, Rubén lo decía, como pues había una serie de planes para esta autonombrada cuarta transformación que se han ido complicando por factores ajenos a la definición presidencial y que se van a seguir complicando, y la conflictividad política va a ser mayor. Entonces creo que hay que estar preparados para eso y para saber que sí y que no. Yo coincido absolutamente con Leonardo, que son tiempos de estar muy informados. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Y los a mi canal siempre me da pena, pero... Dilo, por favor, que además yo lo veo y está mejorando mucho. Notas sin pauta, dilo por tremendo favor. Contenido, muy buen contenido. Sí. Gracias a los dos. No, pues Notas sin Pauta en YouTube, ahí para que, pues si así lo deciden, se suscriban. Ahí con yo estoy suscrito. Yo estoy suscrito. Notas sin Pauta. Bueno, sí. Leonardo Schwebel, mira, antes de que entres en materia, nada más déjame algo que tú habías comentado de alguna manera en este tema. En el Financiero publican: el proyecto de infraestructura bandera de Andrés Manuel López Obrador suma otra adjudicación directa, esta vez por concepto de Oficina de Gestión del Tren Maya, un contrato obtenido por Mextipsa que asciende a 573 millones de pesos. La firma a la que fue adjudicado el contrato es una filial de TIPSA, empresa de origen español que tiene presencia en México. Mextipsa es la firma que estaba encargada de la construcción de la torre de control del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. O sea, no avanzó con aquello, pero ahora ya está con un contrato directo para este tema del Tren Maya. En fin, te toca cerrar, mi querido Leonardo Schwebel, en esta ronda. Yo nada más pregunto porque tengo entendido que México fue de los primeros países, por lo menos de América, que tuvo su red ferroviaria, ¿no? Y que durante muchos años creció con la red ferroviaria. Inclusive hay historias donde Estados Unidos tuvo que asesorarse de cómo iban a hacer en México la red ferroviaria. Quiere decir que en 100 años no hemos aprendido a hacer un tren. Eso es lo que me estás diciendo, porque es una empresa española. Sí, entonces, así es. En 100 años no aprendimos a hacer un maldito tren. Entonces, yo creo que hay aquí situaciones que no quedan muy claras. Yo no tengo nada contra las licitaciones ni contra las adjudicaciones, pero este asunto del Tren Maya no me está sonando a lo mismo. Arturo, tú eres muy joven. Yo tengo 60 años viviendo en un país en crisis. No me acuerdo en estos 60 años que hayamos tenido un momento de no crisis. Me tocó desde el 68, el 71,
la estatización de la banca, la devaluación del 76. Bueno, imagínate cómo crecí yo con todo ese tipo de situaciones. Estos mismos nombres son los mismos que he escuchado toda la vida. Estos mismos discursos por ejemplo, ya no tenemos tiempo de hablarlo, pero sí quiero decirlo. Este asunto de Alfaro, de endeudar a Jalisco con 6,200 millones de pesos, y no lo llama deuda, sino lo llama refinanciamiento, quién sabe qué jaladas inventó, que es una deuda que todos vamos a pagar. Todavía estamos pagando los malditos Panamericanos del 2011 de Emilio González, que duraron 2 semanas. Entonces, ¿cómo puedes hacerle entender a la gente que sí, efectivamente, Jalisco dio resultados comparado con otras entidades con el mismo número de habitantes o con menos? O sea, comparado con el DF, con el Estado de México, con Veracruz, sí tiene menos muertos y menos casos, pero vamos a estar más endeudados que ellos. Y esa deuda se suma a lo que Arturo comentó aquí y que publicó en Proceso, de 20 y tantos mil millones de pesos. Pues esa deuda también la tenemos que pagar. Ahora súmale otros 6,000 millones. ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad? Nula. ¿Cuál es la respuesta de los medios de comunicación vendidos que hay aquí en Jalisco? Nula. Entonces, sí tiene uno que entender que estas fórmulas que nos han endeudado toda la vida nunca han funcionado para el beneficio de nosotros. Pero sí, ¿cuál es las empresas más beneficiadas con este asunto de los 6,200 millones? ¿Hospitales? No. ¿Enfermeras? No. ¿Médicos? No. ¿Mascarillas? No. ¿Pruebas? No. ¿Sabes qué? La industria de la construcción. ¿Sabes? Imagínate cuánto se tiene que pagar en Guadalajara o en Zapopan para hacer un edificio. Uno, legalmente, no estoy hablando de moches. ¿Cuánto crees que cobran de licencia para que tú puedas hacer un edificio de 20 pisos? Imagínatelo, Julio. Imagínenselo ustedes, Arturo y Rubén. ¿Cuánto crees que se paga por eso? ¿No es eso un negocio para el gobierno de Jalisco? ¿No es eso un negocio para los gobiernos municipales? Entonces, en lugar de hacer uno, voy a hacer 10 y voy a hacer 100. No me importa el medio ambiente, no me importa que no haya agua, no me importa la contaminación, no me importan las pandemias. Y estoy hablando de negocios legales. Entonces, ahí es cuando te tienes que dar cuenta que el problema del nuevo orden mundial no somos nosotros, son los malditos políticos como Alfaro y otros más que han saqueado, se ha aprovechado del dolor humano y de la naturaleza humana de todo este tipo de situaciones. Nos quejamos de Duarte, pues Alfaro es igual de tranza, igual de rata. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A que cuando termine lo metan a la cárcel? Si de todos modos no va a pasar nada. Entonces, yo lo único que quiero decir es esa situación que lastima, que vivimos en un país en crisis permanente y una sociedad que se queda, no, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, y que, sí. ¿Cuál es el problema? El problema no es ese, el problema es cómo podemos poner orden a este país donde la corrupción y la impunidad está a flor de... Déjame anunciarme a mí, en el canal de Pueblo Informado, por favor. Ahí los espero también, Pueblo Informado. Yo sí dependo de sus visitas porque nadie me paga. Entonces, pues necesito que se suscriban, que comenten, que aporten y todos esos asuntos. Adelante. Salud, adelante. Si fuera vino te diría salud, por lo que acaban de decir ambos. Gracias a los tres, gracias. Igualmente a Rubén Luengas lo pueden ver en las noches a las 8:30 de la noche en YouTube, en su canal. Pues sí. ¿Me das 30 segundos? Claro que sí, por favor. Cuando se habla de la droga, de Rápido y Furioso, de que si las armas, de que si Calderón, etcétera, nada más les quiero mostrar un libro que quien lo pueda comprar, cómprenlo. Yo me tardé meses en leerlo porque está gordote y en inglés y tengo que estar sacando el diccionario y todo, pero no tiene desperdicio. Este libro puede abrirle los ojos a mucha gente que creen que de allá del lado de Estados Unidos, ¿verdad? Porque pongan orden. Bueno, el libro se llama The Politics of Heroin, las políticas de la heroína. El autor es un profesor que se llama Alfred W. McCoy. Uh-huh. Él es profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison. El subtítulo es Complicidad de la CIA en el tráfico
global de las drogas. Échenle un vistazo. Latinoamérica, en fin, no tiene desperdicio. A ver quién se atreve a decir que esto es mentira. A ver, el cuate que entrevisté de la DEA la otra vez que decía que lo de Gary Webb es mentira. Bien. Échenle un ojo a esto para ver por dónde va lo de Rápido y Furioso con Eric Holder, el fiscal aquel de Obama. Claro. Por favor, me Río de Janeiro. Ya no quiero abusar de tu audiencia. No, todo está muy bien. Gracias, Rubén Luengas. Buenas tardes. Gracias, Arturo. Adiós, Leonardo. Adiós, Arturo. Julio Alejandro. Gracias, Leonardo Schwebel. Gracias a todos ustedes, que la pasen muy bien. Gracias por esta mesa. Muy bien, pues seguimos